Lo llamaron la locomotora más hermosa jamás construida en América. Aerodinámica, silenciosa, elegante, un símbolo de progreso que parecía deslizarse sobre los rieles en lugar de rodar. Durante décadas, el GG1 fue la imagen del futuro eléctrico. Sin humo, sin chispas visibles, sin el drama del vapor. Pero dentro de esa carcasa impecable de acero soldado, había algo que nadie celebraba en los calendarios ni en las postales. Casi 1.500 litros de refrigerante industrial circulaban por su interior. Y ese refrigerante, con el paso del tiempo, se convertiría en veneno. En 1934, cuando el ferrocarril de Pensilvania presentó el GG1 ante la prensa y una multitud fascinada, la narrativa era clara. Velocidad, modernidad, seguridad. 11.000 voltios corrían por la catenaria del corredor noreste, sin una potencia suficiente para alimentar ciudades enteras y, si algo salía mal, para incendiar una locomotora en segundos. El reto de los ingenieros no era solo mover trenes más rápido, era hacerlo sin convertir cada viaje en un riesgo eléctrico. El corazón del GEGG1 era un transformador masivo, enterrado dentro de su cuerpo aerodinámico. Ese transformador debía tomar los 11.000 voltios que descendían del cable aéreo y reducirlos para alimentar 12 motores de tracción. En ese proceso, el calor generado era enorme. Sin un sistema de refrigeración eficiente, el aislamiento eléctrico se degradaría, los bobinados podrían fallar y el riesgo de arco eléctrico sería real. En aquella época, el aceite mineral era el refrigerante habitual en transformadores industriales, pero en una locomotora que vibraba y se inclinaba y operaba bajo cargas cambiantes, el riesgo de que un arco eléctrico prendiera fuego al aceite no era una posibilidad teórica, era una amenaza concreta. Una chispa en el lugar equivocado y el resultado podría ser una bola de fuego rodante bajo una línea de alta tensión. Los ingenieros buscaron algo mejor, algo que no ardiera, algo químicamente estable, algo que pudiera soportar calor, presión y electricidad sin descomponerse ni incendiarse. La respuesta llegó desde la industria química con una promesa irresistible. Fluidos sintéticos conocidos como bifenilos policlorados o PCBs, comercializados bajo nombres distintos según el fabricante, eran líquidos claros, densos con un olor ligeramente dulce, resistentes al fuego y excepcionalmente estables bajo condiciones extremas. Parecían perfectos. Cada GG1 fue cargado con cientos de galones de este refrigerante. El líquido circulaba a través del transformador absorbiendo calor, aislando componentes eléctricos y reduciendo drásticamente el riesgo de incendio. Durante años funcionó exactamente como se prometía. No hubo bolas de fuego. No hubo incendios espectaculares en el interior del transformador. El refrigerante cumplió su función en silencio, invisiblemente convirtiéndose en parte integral de la identidad técnica de la locomotora. Y ese fue el problema. Porque cuando algo funciona durante décadas sin fallar, deja de cuestionarse. Durante los años de gloria del GEGE1, nadie hablaba de toxicidad. Nadie discutía riesgos ambientales. El enfoque estaba en rendimiento y seguridad contra incendios. En ese contexto, los PCBs eran una solución brillante. No ardían. No se evaporaban fácilmente. No se descomponían con el calor normal de operación. Precisamente esas cualidades que los hacían ideales para transformadores eran las que, más tarde, los convertirían en una pesadilla. Con el paso de los años, el GG1 no solo transportó pasajeros, transportó un legado químico que nadie había anticipado. Las juntas envejecen, las soldaduras se fatigan, las vibraciones constantes de millones de kilómetros generan microfisuras invisibles. Y cuando un sistema contiene casi 1.500 litros de fluido, cualquier filtración deja de ser anecdótica. Al principio, las fugas eran pequeñas, gotas, manchas, un brillo aceitoso bajo el bastidor. En talleres y depósitos, el líquido podía aparecer como un sudor químico que se acumulaba en rincones y uniones. El olor dulce no despertaba alarma. No irritaba la piel de inmediato. No quemaba. En comparación con otros productos industriales, parecía casi inofensivo,
Pero los PCBs no atacan de forma dramática, se acumulan. Durante décadas, los mecánicos trabajaron alrededor de estos transformadores sin equipos de protección especiales. Limpiaban fugas con trapos, tocaban superficies impregnadas, respiraban el aire cargado de ese aroma tenue. El refrigerante no anunciaba su presencia como un ácido ni como un combustible volátil. Era silencioso, persistente y, como se descubriría después, peligroso. El colapso financiero de grandes compañías ferroviarias en los años 60 y 70 agravó la situación. Presupuestos reducidos significaron menos mantenimiento preventivo. Juntas que debían reemplazarse se parcheaban. Si fisuras que requerían intervención completa se sellaban provisionalmente. El GEGE-1, que había sido diseñado para durar, comenzó a envejecer sin el nivel de atención que su sistema eléctrico requería. Y a medida que los años pasaban, las filtraciones dejaron de ser eventos aislados. En algunos patios, el suelo bajo las locomotoras mostraba manchas persistentes. El líquido podía mezclarse con polvo y formar una película pegajosa. Cuando llovía, esa película podía escurrirse hacia el balasto, hacia zanjas, hacia el suelo que rodeaba las vías. En ese momento nadie hablaba de contaminación masiva. Nadie imaginaba que el refrigerante que una vez fue celebrado como solución contra incendios se convertiría en un problema ambiental de largo alcance. La narrativa oficial seguía siendo la misma. El GG-1 era un ícono, una obra maestra de ingeniería, una máquina adelantada a su tiempo. Lo que pocos sabían era que el mismo fluido que protegía al transformador del fuego estaba sembrando otro tipo de riesgo. Un riesgo que no explotaba ni ardía, pero que podía permanecer en el suelo durante décadas, viajar en el agua subterránea y acumularse en organismos vivos. El veneno no estaba en el humo, estaba en el refrigerante. Y cuando el país finalmente empezó a cuestionar los productos químicos industriales que había abrazado sin reservas, el GE-1 dejó de ser solo una locomotora hermosa. Se convirtió en un contenedor rodante de materiales que, de la noche a la mañana, pasaron de ser milagros tecnológicos a ser considerados una amenaza para la salud pública. La pesadilla apenas comenzaba. Cuando los PCBs empezaron a ser cuestionados, el problema no fue que alguien descubriera de repente que eran malos, sino que el mundo cambió alrededor de ellos. Durante décadas, la industria química los había vendido como una maravilla moderna. Resistentes al fuego, estables, ideales para transformadores y equipos eléctricos de alta potencia. En un país obsesionado con el progreso, esa combinación era casi irresistible. Pero la misma estabilidad que los hacía útiles era la que los volvía peligrosos, porque significaba que, una vez liberados, no desaparecían. En los años 60 comenzaron a aparecer investigaciones sobre contaminación industrial persistente. No eran estudios aislados, era un patrón, sustancias que no se degradaban, que se acumulaban en tejidos, que viajaban por el agua, que se concentraban en peces, aves y mamíferos. Y dentro de esa lista, los PCBs empezaron a destacar con una cualidad especialmente inquietante. Podían estar en todas partes sin que nadie lo notara. A diferencia de un derrame de combustible que huele, se evapora y se detecta con facilidad, los PCBs podían mezclarse con el entorno de forma casi invisible. Un suelo contaminado podía parecer normal, un balasto impregnado podía verse como simple suciedad, un taller podía oler a aceite y metal como siempre. La contaminación estaba ahí, pero no tenía una firma sensorial obvia, y eso hizo que, durante años, el problema creciera en silencio. En el caso del GE-1, el escenario era perfecto para que la contaminación se multiplicara. No se trataba de un transformador fijo en una subestación, encerrado en un recinto con bandejas de contención y protocolos estrictos. Se trataba de una locomotora que vibraba. Sí, se calentaba, se enfriaba, se inclinaba en curvas, golpeaba juntas con cada irregularidad de la vía y pasaba su vida entera moviéndose entre estaciones, túneles y patios. Cada uno de esos movimientos era una oportunidad para que una junta envejecida filtrara un poco más. Además, el GE-1 tenía un volumen enorme de fluido.
Hablamos de cientos de galones en cada unidad, un tanque interno que, por pura escala, convertía cualquier fuga en algo significativo. Una gota no era solo una gota. Era una señal de que había un sistema presurizado y caliente empujando un químico persistente hacia afuera. En talleres y depósitos, la rutina de mantenimiento agravaba el riesgo. Cuando había una fuga, se limpiaba como se limpiaba cualquier aceite industrial: trapos, serrín, arena, absorbentes simples. Lo que se buscaba era evitar resbalones y mantener el lugar operativo. Nadie trataba el fluido como un material altamente tóxico, porque durante mucho tiempo no se consideró así. El resultado fue que esos trapos contaminados, esas arenas absorbentes y esos residuos se manejaron como basura industrial normal. En otras palabras, el problema no era solo que el GG podía derramar PCBs. El problema era que la cultura industrial de la época no estaba preparada para reconocer lo que eso significaba. Cuando finalmente se consolidó la evidencia científica, la respuesta regulatoria fue contundente. En Estados Unidos, los PCBs fueron restringidos severamente y su uso se prohibió en la mayoría de aplicaciones. El mensaje era claro: no solo eran tóxicos, eran persistentes, bioacumulativos y peligrosos a largo plazo. La industria, de que los había tratado como un estándar, tuvo que adaptarse a un mundo donde esos fluidos se convertían en responsabilidad. Y ahí fue cuando el GG pasó de ser un ícono ferroviario a ser un problema legal. Porque el GG no podía simplemente cambiar su refrigerante como quien cambia aceite. El transformador estaba diseñado para operar con ese fluido específico. El sistema de sellado, los materiales internos, los procedimientos de mantenimiento, todo estaba construido alrededor de esa química. Sustituir el fluido implicaba un proceso de descontaminación profundo, casi quirúrgico, porque los PCBs no solo estaban en el tanque, estaban impregnados en superficies, en mangueras, en juntas, en rincones donde el líquido había circulado durante décadas. Y además, existía un detalle que transformó el problema en pesadilla. Incluso una cantidad pequeña de PCBs puede contaminar grandes volúmenes de otros materiales. Un taller que había trabajado con GG1 durante años podía tener pisos contaminados, drenajes contaminados, herramientas contaminadas y zonas de almacenamiento contaminadas. No hacía falta un derrame masivo, bastaba la acumulación lenta y constante. Eso significa que el problema ya no era solo la locomotora, era todo el ecosistema que la había rodeado. A partir de ese momento, cada GG1 retirado del servicio se convirtió en un objeto difícil de manejar. No porque fuera pesado, sino porque era químicamente complejo. Desmantelarlo implicaba protocolos especiales, personal entrenado, equipos de protección, contención de fluidos, análisis de laboratorio y transporte regulado y eliminación en instalaciones autorizadas. Todo eso cuesta dinero, mucho dinero. Y ese costo no producía un beneficio visible, no producía un tren nuevo, no producía un servicio adicional, solo producía una cosa: reducción de riesgo. Para una industria ya golpeada por crisis financieras, fusiones, bancarrotas y recortes, esa reducción de riesgo se sentía como un lujo. Y ahí aparece una verdad incómoda. En muchos casos, las empresas no descontaminaron porque no quisieran, sino porque no podían. Los GEG1 estaban envejeciendo en una época donde el ferrocarril de pasajeros estaba perdiendo apoyo y donde muchas compañías luchaban por sobrevivir. El resultado fue un periodo extraño, donde los GG1 seguían operando mientras el mundo ya empezaba a ver sus refrigerantes como veneno. La locomotora seguía siendo admirada por su diseño, pero en los documentos internos, en los reportes técnicos y en las conversaciones de seguridad, empezaba a ser tratada como una fuente potencial de contaminación. Y ahí ocurrió el cambio psicológico más importante. Una máquina que había sido símbolo de modernidad empezó a ser vista como un objeto del pasado, no por su tecnología, sino por su química. El GG1 dejó de ser solo una locomotora antigua. Se convirtió en un residuo regulado sobre ruedas. Cuando finalmente se retiraron, el problema no terminó. En cierto modo, apenas comenzaba.
porque retirar una locomotora con PCBs no es apagarla y estacionarla, es decidir qué hacer con un contenedor gigante de un químico prohibido. Y esa decisión se volvió una de las razones por las que tantos GEGE-1 desaparecieron de forma rápida, o sin preservación masiva, sin museos llenos de unidades, sin la celebración que su legado parecía merecer. La belleza del GEGE-1 sobrevivió en fotos. Su química, en cambio, dejó cicatrices en suelos, talleres y presupuestos. Y lo que ocurrió después explica por qué, cuando la gente pregunta ¿por qué no se preservaron más GEGE-1? La respuesta no está en falta de amor por la historia. Está en el costo de manejar un veneno que la locomotora llevaba dentro como parte de su diseño. Cuando los GE-1 comenzaron a salir de servicio en masa, la preservación ferroviaria se encontró con un obstáculo que no era romántico ni técnico en el sentido tradicional, sino administrativo y químico. Normalmente, cuando una locomotora histórica se retira, la pregunta es simple: ¿quién la compra? ¿Quién la transporta y dónde se exhibe? Con el GEGE-1, la pregunta real era otra, mucho más incómoda. ¿Quién asume la responsabilidad de un transformador lleno de PCBs y quién se atreve a tocarlo sin convertir su museo en un problema ambiental? La mayoría de los grupos de preservación no estaban preparados para eso. Un museo ferroviario típico puede restaurar pintura, reparar un compresor, fabricar una pieza perdida y hasta reconstruir una cabina completa, pero no suele tener un laboratorio, ni especialistas en residuos peligrosos, ni presupuesto para descontaminación industrial. La brecha entre el entusiasmo y la realidad legal era enorme, y en el caso del GEGE-1, esa brecha se volvió el factor que definió su destino. El primer choque fue conceptual. Mucha gente veía el GEGE-1 como una locomotora eléctrica limpia comparada con el vapor o el diésel. No quemaba combustible, no soltaba humo, no dejaba manchas negras de hollín. Su elegancia era parte de su mito. Pero la contaminación de los PCBs rompía esa imagen de forma brutal, porque demostraba que lo limpio en operación no significa limpio en composición. El GEGE-1 podía ser silencioso en la vía, pero químicamente era un artefacto de una era industrial que hoy se considera peligrosa. A medida que los últimos años de operación avanzaban, los operadores se vieron obligados a implementar controles. No era solo cuestión de mantenimiento, era cuestión de cumplimiento. Los PCBs se volvieron un tema regulado, y eso implicaba registros, procedimientos de manejo y, en algunos casos, inspecciones. Un derrame ya no era solo una molestia, era un incidente, y un incidente podía escalar a multas, investigaciones y costos enormes. Eso cambió la forma en que las empresas veían la flota. Una locomotora con PCBs dejó de ser un activo viejo, se convirtió en un pasivo, una fuente de riesgo que crecía con el tiempo, porque cada año adicional de envejecimiento significaba más probabilidad de fugas, más juntas degradadas y más exposición potencial. Desde la perspectiva corporativa, mantenerlas operando era aceptar un riesgo que ya no tenía el respaldo cultural que había tenido en los años 40 o 50. La consecuencia fue que el retiro se aceleró. Y con el retiro acelerado llegó el problema más grande: ¿qué hacer con ellas? Desmantelar un GEGE-1 no era como desmantelar un diésel. En un diésel el problema principal son aceites, combustibles y algunos materiales regulados. Pero el sistema está diseñado para que esos fluidos se drenen y se manejen con procedimientos relativamente estándar. En el GEGE-1, el transformador estaba integrado en el cuerpo, y su fluido refrigerante estaba en un circuito que había operado durante décadas. No era solo vaciar un tanque, era lidiar con contaminación impregnada, porque los PCBs no se comportan como un aceite común, se adhieren, se absorben, se quedan en superficies porosas, se mezclan con polvo, se pegan al metal y a los aislantes, y si el fluido estuvo circulando durante años, cualquier zona que haya tenido micrófugas puede estar contaminada incluso si no hay charcos visibles. En términos prácticos, eso significa que el GEGE-1 podía estar seco en apariencia y aún así ser peligroso. En ese contexto, transportar una locomotora para preservación también se volvió complicado.
Si el transformador contenía PCBs, moverla implicaba riesgos durante el traslado. Si había fugas, el trayecto podía dejar contaminación en cada punto donde se detuviera. Si el museo no tenía infraestructura de contención, estacionarla en su terreno podía convertirse en un problema regulatorio. Incluso un museo bien intencionado podía terminar con una orden de limpieza si se detectaban contaminantes en su suelo. Así, la preservación dejó de ser una cuestión de amor por la historia y se convirtió en una cuestión de responsabilidad legal. Y cuando la palabra responsabilidad aparece junto a materiales peligrosos, el entusiasmo se enfría rápido. A partir de ahí, la selección de los GEGE-1 que sobrevivirían fue menos un homenaje y más una negociación. No sobrevivieron necesariamente los más famosos o los más intactos. Sobrevivieron los que estaban en lugares donde era más fácil gestionarlos, los que tenían menos fugas conocidas, los que podían ser almacenados en condiciones controladas y los que encontraron instituciones capaces de asumir el problema. Incluso así, la supervivencia no significó tranquilidad. Los GEGE-1 preservados se convirtieron en piezas históricas que, en muchos casos, no podían ser restauradas a operación sin un proyecto químico y financiero enorme. Para devolver uno a la vía, habría que descontaminar el sistema, reemplazar el fluido, revisar cada componente, certificar que no hay residuos peligrosos en niveles regulados y, en algunos casos, modificar la locomotora de forma significativa. Eso significa que el sueño de ver un GG-1 corriendo otra vez, aunque no sea imposible en teoría, se vuelve extremadamente difícil en la práctica. Y ahí aparece otra ironía. La misma decisión que hizo al GG-1 más seguro contra incendios en los años 30, la elección de un refrigerante no inflamable, terminó convirtiéndolo en un candidato casi imposible para operación histórica en el siglo XXI. Lo que fue una solución de seguridad se convirtió en una barrera de preservación. Mientras tanto, muchas unidades retiradas siguieron un destino silencioso. Algunas fueron desmanteladas bajo protocolos estrictos con costos altos, porque la empresa necesitaba eliminar el riesgo. Otras fueron almacenadas temporalmente mientras se decidía qué hacer, y algunas desaparecieron rápidamente, no porque fueran inútiles, sino porque el costo de conservarlas era demasiado alto comparado con el valor simbólico que podían ofrecer. Para el público eso se vio como una pérdida cultural, para las empresas se vio como una limpieza necesaria, y para los museos se vio como una oportunidad envenenada. Una pieza magnífica, pero con un precio oculto que podía destruirlos financieramente. El GG-1, que había sido diseñado para representar el futuro, terminó atrapado en una paradoja. Era demasiado importante para olvidarlo, pero demasiado peligroso para conservarlo sin miedo. Y esa paradoja explica por qué su legado es tan extraño. Hay fotografías, hay historias, hay unidades preservadas, pero no hay una presencia masiva en museos como ocurre con otras locomotoras icónicas. No porque no lo mereciera, sino porque estaba químicamente marcado. Y lo más inquietante es que este problema no se limitó al GG-1. Los PCBs fueron usados en transformadores, equipos industriales y sistemas eléctricos por todo el país. El GG-1 solo se convirtió en el símbolo perfecto del error, porque era visible, famoso y, al mismo tiempo, cargaba dentro el mismo veneno silencioso que estaba contaminando fábricas y ríos. Lo que ocurrió después, cuando las regulaciones se endurecieron y la industria tuvo que pagar por décadas de decisiones químicas, terminó de transformar al GG-1 en algo que nadie esperaba. No solo una locomotora histórica, sino un recordatorio rodante de cómo la ingeniería, cuando elige soluciones perfectas, a veces está comprando problemas que solo se revelan generaciones después. La etapa final de esta historia no es la más espectacular, pero sí la más reveladora. Porque es cuando el GG-1 dejó de ser un objeto técnico y pasó a ser un problema institucional. En el momento en que los PCBs fueron plenamente reconocidos como contaminantes peligrosos y las regulaciones se endurecieron, el destino de cada locomotora se volvió menos una cuestión de nostalgia y más una cuestión de supervivencia administrativa. No importaba cuánto amara la gente al GG-1, importaba quién podía permitirse tenerlo. La primera consecuencia fue que el valor de la locomotora cambió de signo.
Durante años, el GGE-1 había sido un activo, una pieza de ingeniería admirada. De pronto, su presencia podía convertirse en un pasivo. Un museo que adquiriera uno no solo estaba comprando una locomotora, estaba aceptando un compromiso legal implícito. Manejar un objeto que podía contener un fluido prohibido, con potencial de contaminar suelos, generar obligaciones de limpieza y atraer inspecciones. Y lo peor es que en ese mundo la buena intención no te protege. La ley no distingue entre un museo apasionado y una industria negligente cuando se trata de contaminación. Eso explica por qué tantos GEG-1 desaparecieron sin ceremonias, sin grandes campañas de rescate y sin la cantidad de preservación que su estatus parecía garantizar. No fue falta de amor, fue falta de capacidad. En muchos casos, incluso los museos que sí querían uno, se enfrentaban a una pregunta práctica. ¿Dónde lo pondrían? Un GGE-1 no cabe en cualquier cobertizo. Requiere espacio, vía, acceso, mantenimiento básico. Y si además existe la posibilidad de fuga de PCBs, ese espacio debería tener contención, drenaje controlado y protocolos. En otras palabras, el museo necesitaba infraestructura que normalmente solo tiene una instalación industrial. Para la mayoría era imposible. Los que sí lograron preservar unidades lo hicieron en general con un enfoque conservador. Mantenerlo estático, minimizar intervención, evitar abrir sistemas internos, controlar el entorno, tratar la locomotora como lo que era, un objeto histórico valioso pero químicamente delicado. La preservación se convirtió en un acto de contención, no de restauración activa. Y eso tiene un efecto extraño sobre la memoria pública, porque una locomotora estática, por impresionante que sea, no transmite lo mismo que una locomotora en movimiento. El GG-1 fue diseñado para deslizarse, para correr, para demostrar velocidad. Verlo quieto es como ver un avión icónico sin alas. Sigue siendo hermoso, no, pero su esencia se siente incompleta. En este punto aparece la pregunta que siempre vuelve, porque suena inevitable. Si los PCBs eran el problema, ¿por qué no se los quitan y ya está? La respuesta es que quitarlos no es un acto simple. Los PCBs no son solo el líquido dentro del transformador. Son el residuo que se queda en superficies internas, en juntas, en materiales aislantes, en rincones que el fluido tocó durante décadas. Incluso después de drenar, el objeto puede seguir contaminado, y para que un GGE-1 pudiera considerarse verdaderamente descontaminado, habría que hacer un proceso largo, costoso y minucioso, que incluye limpieza especializada, reemplazo de materiales, análisis repetidos y certificaciones. No es imposible, pero es un proyecto de escala industrial. Además, la descontaminación completa trae otra paradoja. Y cuanto más desmontas una locomotora para limpiarla, más riesgo hay de liberar residuos, de exponer personal y de crear contaminación secundaria. Es como intentar limpiar un frasco lleno de tinta tóxica sin manchar nada. Se puede, pero requiere equipos, procedimientos y dinero que pocas instituciones tienen. Por eso el GG-1 se convirtió en una pesadilla perfecta. Demasiado grande para ignorarlo, demasiado valioso para desecharlo sin culpa y demasiado peligroso para manipularlo con libertad. En el fondo, esta historia revela algo más grande que una locomotora. Revela el lado oscuro del progreso industrial del siglo XX. Durante décadas, la industria adoptó químicos que parecían milagrosos porque resolvían problemas inmediatos, como incendios, aislamiento eléctrico o estabilidad térmica. Y los PCBs eran exactamente eso, una solución brillante a un riesgo real. En los años 30, el miedo era el fuego, y contra el fuego los PCBs funcionaban. El problema es que el fuego mata rápido, y los PCBs matan lento. Uno es visible, el otro se acumula, uno destruye en minutos, el otro puede contaminar durante generaciones. La industria eligió la solución que resolvía el riesgo inmediato, porque en ese momento nadie tenía el mapa completo de consecuencias. Y cuando el mapa apareció, ya era demasiado tarde. El GG-1, por ser famoso, terminó cargando con ese juicio histórico. No porque fuera el peor caso, sino porque era el más visible.
Un transformador industrial fijo con PCBs puede desaparecer en una subestación sin que nadie lo note. Un GG1 no. Un GG1 es un ícono, y un ícono envenenado se convierte en un símbolo incómodo. La lección final, entonces, no es solo sobre ferrocarriles, es sobre cómo la ingeniería toma decisiones con la información disponible en su época, y cómo esas decisiones pueden convertirse en problemas para generaciones futuras. El GG1 fue un triunfo técnico, pero también fue una cápsula del tiempo de una era en la que la industria no entendía o no quería entender el costo ambiental de ciertos avances. Hoy, cuando alguien mira un GG1 preservado, lo ve como arte industrial. Y lo es. Pero también está mirando un recordatorio de que el progreso no siempre es limpio, incluso cuando parece limpio desde fuera. La locomotora eléctrica más elegante de su tiempo llevaba dentro un veneno diseñado para protegerla del fuego. Y esa es la ironía que define toda la historia. El refrigerante del motor, elegido para salvar al GG1 de una tragedia inmediata, terminó convirtiéndolo en una pesadilla de materiales peligrosos que casi lo borra de la historia. No porque la locomotora fallara, sino porque su química, décadas después, se volvió inaceptable.